mucho más. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el hombre que con sus hilos en Twitter, bueno, ahora X, hace temblar a la fachiza y a uno que otro despistado en la 4T, que no tiene un pelo de cobarde y orgullosamente amigo en este espacio libre como el viento. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. Efectivamente no tengo un solo pelo ni de cobarde ni de nada. Algunos por ahí me dicen, eres muy encajoso, Ricardo, eres muy encajoso, eres un pelón encajoso. Así me dicen algunos bárbaros y bueno. ¿Estás albureando tan temprano, Ricardo Sevilla? No. Así me dice la gente, me dice, este señor es encajoso y también es pelón. Dos características que se unen en una sola y entonces hacen como resultado un pelón encajoso. Eso es lo que dicen la gente. Pero es que la gente aquí habla de esa manera, Vicente. Hay que quitarnos. Mira, no vestimos traje, no vestimos camisas almidonadas ni ese tipo de cosas. Vestimos este tipo de playeras revolucionarias que me regaló un amigo muy querido, Orlando. Ustedes lo conocen a Orlando y bueno, pues le mando un saludo a mi querido Orlando que me ha regalado esta camisa. Se lo agradezco mucho porque sabe perfectamente de mi gusto por los personajes indóciles en la historia de este país. Nunca he podido ser, desde que era niño, un personaje aplacado. Nunca lo fui y a esta hora de mi vida está muy difícil que yo me pueda aplastar y aplacar. No he encontrado, Vicente, en el periodismo justamente la profesión ideal para alzar la voz, para colocar este modesto micrófono en voz de los que no la tienen históricamente, aquellos marginados de la tierra, como les diría el gran Frantz Fanon. Y bueno, pues aquí nos tienes justamente para hablar este tema que estaba analizando Manuel Hernández Borbolla. Me parece la mar de interesante, porque aquí me parece que hay una especie de chantaje de parte de Estados Unidos, esta imposición arancelaria contra México, contra Canadá. Bueno, China ya lo apuntaste, no se va a dejar hacer manita de puerco, pero el gobierno mexicano, hoy lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, no se va a someter. A mí me parece muy bien y están jugando porque la política también tiene mucho de ajedrecístico, están moviendo sus piezas, están buscando, por supuesto, cada nación y cada gobernante que sea lo mejor para sus administraciones. Que ojo, que busquen lo mejor para sus administraciones no significa que sea lo mejor para la población en general. Así que son socios comerciales. ¿Quién? México, Estados Unidos, Canadá. A nosotros nos compete desde luego la relación México-Estados Unidos y este personaje, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha estado dando entrevistas, una en particular donde ha dejado entrever que ha estado en comunicación con los diferentes gobiernos, el de Canadá, el de México, y ha estado, por supuesto, recibiendo las instrucciones, las líneas políticas de Donald Trump, pero ahí ha estado diciendo, bueno, podría existir una negociación. Es decir, no perdamos esto de vista, es una negociación entre distintos gobiernos y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos, acostumbrado históricamente a oprimir, a ser un invasor, a ser injerencista, pues no va a dejar que las cosas estén del otro lado. En el tablero de un gobierno que considera opositor, pero que al mismo tiempo considera que está completamente robustecido. No hay que echar en saco roto todo esto que va diciendo Donald Trump, porque él golpea y soba, y entonces golpea, pero al mismo tiempo
hace un reconocimiento y ha hecho varios reconocimientos a el gobierno mexicano, a la figura de la doctora Claudia Sheinbaum, así que esto podría arreglarse y yo creo que de arreglarse beneficiaría sobre todo, y lo hemos comentado y analizado, a la nación estadounidense, a la gente que vive allá, tanto estadounidenses como hermanos y hermanas migrantes, porque los aranceles, lo mencionábamos el día de ayer, con el ejemplo de las lavadoras, pues va a impactar o podría impactar esencialmente en la ciudadanía de aquel lado, en la Unión Americana, como se le dice, así que hay que tener mucho cuidado, hay que andarnos con tiento, no hay que ofendernos, porque he visto algunos pasguatos, sobre todo en la derecha, que están celebrando este impuesto arancelario, lo están celebrando prácticamente bajándose los pantalones y empinándose sin más para regocijo de la prensa estadounidense, para regocijo de gente que los ve prácticamente como unos esclavos, hay que decirlo, y así se están comportando. A mí me gusta muchísimo la postura del gobierno mexicano, esta actitud flemática de la presidenta de México al responder de frente, no está guardándose ninguna palabra, está diciendo no nos vamos a someter y hay las cartas credenciales suficientes para poder negociar y negociar muy bien, porque recordemos que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, eso no se tiene que perder de vista en ningún momento, y bueno, Estados Unidos no puede, ha armado diferentes estrategias de choque, de confrontación alrededor del mundo, pero cuidado, es una estrategia simple y sencillamente, usted no crea todo eso que está diciendo, que podría desatarse una intervención, que podían desplegarse fuerzas armadas estadounidenses y todas esas cosas estúpidas que solamente caben en la cabeza drogadicta de todos esos personajes que ya ni siquiera vale la pena decirle porque usted ya conoce perfectamente este puñado de soquetes que son. Y bueno, pues ahora sí que como dijera Javier Alatorre, no les haga caso, no les haga caso a estos tarados, y mucho menos estaba yo escuchando esta postura de la amiga de Ciro Gómez Leiva, de Azucena Uresti, fíjese nada más, de decir, y eso es nepotismo, o sea que si yo firmo trabajo como director, vamos a decirlo, fíjate qué provocador es todo esto. Supongamos que yo soy el director del Canal 11. Supongamos que yo soy el director del Canal 11 y entonces firmo la contratación de mi hermana y firmo la contratación de mi primo. Y entonces un periodista como Azucena Uresti, entre comillas, me dice, oye, ¿y a poco eso es nepotismo? Y yo, no, no lo es otra cosa, pero en tu mundo bizarro no se comprende. Es que, fíjate, Vicente, ya para cerrar esto, como no pertenecen a este gremio, de verdad, no pertenecen al gremio periodístico, porque el gremio periodístico es uno y es muy compacto y de alguna u otra manera todos nos conocemos, se sabe perfectamente quiénes son los auténticos periodistas y qué otros personajes han llegado advenedizos y entonces se les repudia, porque han querido ser faranduleros y en la farándula del espectáculo de la peor laya, no los aceptan y tampoco son aceptados en el gremio periodístico, así que están en una zona nebulosa y precisamente cuando tú no formas parte de un gremio, no te respetan y no te aceptan en ningún lado. Es lo mismo que le pasa a Enrique Krause. Él le hace creer a los cándidos que forma parte del gremio de historiadores en este país y en la Academia de Historia, en los círculos de las universidades donde se enseña historia rigurosamente, pues no lo pelan, no lo aceptan, no lo fuman y ahí tiene que estar solito en la calle de Chilac, en su oficina, dándole órdenes a Sheridan, a García Ramírez y a todos estos soquetes de que tengan un comportamiento así, porque si va a una universidad y pretende enseñar, ya va a ver, no lo van a aceptar. Lo mismo que con Felipe Calderón, ya sabe, aquí no podría dar una cátedra en ninguna universidad, ni pública ni privada, porque lo mandarían a la chingada, porque se sabe perfectamente
quién es este sujeto. Eso está sucediendo, así que hay que tener mucho cuidado con los advenedizos, mi querido Vicente. Así es, querido Ricardo, y debo de decir que ya encontré en este miércoles de investigación especial, de reportaje especial, con los datos duros del maestro Ricardo Sevilla, la confirmación de que en la revista Etcétera, Marco Levario Turcot ya se ha convertido en vocero, tal vez no oficial, de Ricardo Salinas Pliego y de sus empresas. Me acabo de enterar, ya no me siento tan mal, porque fui demandado por Ricardo Salinas Pliego y una de sus empresas, que también estarían denunciando a la ministra Loreta Ortiz por falsas declaraciones. Electra, de acuerdo a la revista, etcétera, para que no me vaya después a decir que por el honor y la buena reputación de Electra, no estoy sustentando mis dichos. De acuerdo a la revista, etcétera, Electra denuncia ante la Fiscalía General de la República a la ministra Loreta Ortiz, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por falsas declaraciones de soborno, debido a una declaración en la que denunciaba un presunto intento de soborno de Ricardo Salinas Pliego. Loreta Ortiz Alf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue demandada por Grupo Electra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. En septiembre de 2024, Loreta Ortiz fue entrevistada por Telereportaje, conversación en la que afirmó que representantes del empresario se le acercaron para tratar de influir en ella para obtener alguna postura a favor de Electra en el litigio fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, miles de millones de pesos a cambio de una suerte de trabajo de marketing para ella. Y cito, fue antes de empezar porque empecé como ministra en la Suprema Corte, entonces viene un grupo de Salinas Pliego y yo fui la primera que resolví una primera parte y vinieron, se acercaron a mí y me dijeron, es que usted necesita que le manejen la publicidad, la imagen, dijo la ministra en esa entrevista. Bueno, pues por los dichos de la ministra la han denunciado, de acuerdo a la revista, etcétera, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya lo publicó el propio Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter. Si tiene pruebas, que las presente. Querer hacerse campaña y ganarse el cariño de los chairos, ensuciando mi nombre y haciéndose la víctima de situaciones que ella supone y malinterpreta, no es justo. Y cualquier juez que diga que imparte justicia debe ser por lo menos justo, dice Ricardo Salinas Pliego. Esto me lleva a pedirte encarecidamente, Ricardo Sevilla, que le metas datos duros y sustentes lo que vayas a publicar hoy en Sin Censura. No nos vaya a demandar otra de las empresas de Salinas Pliego. Por favor, te lo suplico, maestro. Nótese mi sarcasmo. Querido Vicente, yo quisiera que este señor me demandara porque entonces vendría una contrademanda y yo ya no transmitiría en esta bella azotea. Entonces vendría la contrademanda y le comprobaría con datos duros de qué es de lo que estamos hechos los periodistas, los auténticos periodistas. No vaya usted a pensar que el Villalbazo o el Alatorre o esta señora Lili Telles que trabajaba y todavía le palmotea como una foca delirante a Ricardo Salinas Pliego. No, por eso le digo, aquí hay un gremio periodístico que es intemperante, pero siempre tiene los pelos de la burra en la mano. Y hoy, en este miércoles de investigación especial, de reportaje especial, dimos otra vez con estos corruptos. Tengo cualquier cantidad ya, pero un legajo de 400 páginas de contratos y de facturas de Ricardo Salinas Pliego. Y señor Ricardo Salinas Pliego, si usted no quiere aparecer en el segmento de datos duros aquí en Sin Censura, ya déjese de transar y déjese de saquear las arcas públicas. Ahí le voy con la historia. La oposición, entienda usted, el PAN, el PRD, ha forrado de dinero a Ricardo Salinas Pliego. En un mes, escúcheme muy bien, en un mes las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán
pagaron más de 20 millones de pesos a Seguros Azteca Daños, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ese sujeto que anda cazando a periodistas independientes. Le digo más. El pasado mes de abril fue un mes muy próspero para los negocios del polémico y beligerante empresario Ricardo Salinas Pliego. Y todo ello gracias a los políticos de oposición que gobernaban 5 alcaldías en la Ciudad de México. Y es que las alcaldías que le digo, y se las vuelvo a numerar, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán, gobernadas por el grupo opositor a la transformación, al segundo piso de la transformación, decidieron contratar y pagar más de 20 millones de pesos a una sola de las compañías del magnate Ricardo Salinas Pliego. Le digo más. La empresa beneficiada fue Seguros Azteca Daños SADCB. Le cuento con datos duros. Los pagos realizados en abril de 2024 y a los cuales tuvimos acceso, y ya le digo, son más de 400 contratos que tenemos en nuestras manos, y aquí le ponemos una selección de ellos, fueron solicitados al gobierno central de la Ciudad de México. Es decir, todos los montos, Vicente, que a continuación le voy a detallar, fueron pagados con dinero público, con dinero del pueblo de México. Vayamos a los datos duros. El 2 de abril del año pasado, de 2024, la alcaldía Cuauhtémoc emitió una factura en favor de Seguros Azteca Daños SADCB. La factura tiene el número de folio CFD 140-144-9. Ahí usted podrá ver la selección de estas facturas. El monto a pagar fue de 836,195 pesos, pero no fue el único pago que esa alcaldía Cuauhtémoc decidió hacerle a la aseguradora de Salinas Pliego. No, 3 días después, el 5 de abril de 2024, la alcaldía Cuauhtémoc emitió otra factura por un total de 836,195 pesos en favor nuevamente de Seguros Azteca. Es decir, en 4 días, la alcaldía Cuauhtémoc le pagó 1,672,390 pesos a esa empresa de Ricardo Salinas Pliego. El pretexto en ambos casos fue contratar una póliza y un seguro integral. Así lo puede usted ver en su pantalla. Ahora, cabe destacar que en ese momento el titular de la alcaldía Cuauhtémoc era el ex policía Raúl Ortega Rodríguez, quien el 19 de marzo de 2024 había sido nombrado alcalde sustituto en lugar de la polémica y también beligerante Sandra Cuevas, quien en aquellas fechas había decidido, usted lo recordará, separarse del cargo para buscar la reelección en la misma alcaldía por el Movimiento Ciudadano. Ahora bien, Ortega Rodríguez, quien después iba a protagonizar algunas controversias con su antecesora, no nos engañemos, había sido subalterno y hombre de todas las confianzas de Sandra Cuevas, porque incluso se desempeñó como su director general de Seguridad Ciudadana. Es decir, Raúl Ortega Rodríguez en esos momentos habría estado cumpliendo las órdenes de Sandra Cuevas. Ahora bien, la empresa de Salinas Pliego no solo recibió dinero de la alcaldía Cuauhtémoc, curiosamente, en la alcaldía Miguel Hidalgo ocurrió algo semejante. Fue un mes, ese mes de abril, de enorme bonanza para Salinas Pliego. El 1 de abril de 2024, la alcaldía gobernada por Mauricio Tabe Echaertea emitió un pago en favor de Seguros Azteca por 776,844 pesos, tal como puede usted observar en las facturas que le estamos presentando. Pero, ¿qué cree? Tampoco fue el único pago que la alcaldía gobernada por Acción Nacional haría a la empresa del agiotista Ricardo Salinas Pliego. Y es que 4 días después, el 5 de abril de 2024, la alcaldía gobernada por Mauricio Tabe solicitó un segundo pago, nuevamente por 776,844 pesos en favor nuevamente de Seguros Azteca. El pretexto de la alcaldía Miguel Hidalgo fue el mismo que
en la alcaldía Cuauhtémoc, es decir, contratar una póliza y un seguro integral, y ahí puede usted observar las facturas, están todas foliadas y se los estoy dando a conocer. Es decir, la alcaldía Miguel Hidalgo pagó 1,553,688 pesos en 4 días, pero los millonarios pagos en favor de Seguros Azteca continuaron fluyendo ese prosperísimo mes de abril. Y es que en la alcaldía Álvaro Obregón, gobernada en ese momento por Lía Limón García, también decidió entrarle con su aportación, porque en abril de 2024 dijo, también nosotros vamos a consentir a Ricardo Salinas Pliego con pagos millonarios en favor de Seguros Azteca. El 1 de abril de 2024, la alcaldía Álvaro Obregón solicitó al gobierno de la Ciudad de México que emitiera un pago por 798,122 pesos en favor de Seguros Azteca, tal como puede verificarse en la factura foliada. Bueno, ahí aparecen los folios, se los voy a dar a conocer para no aburrirlo y no atormentarlo con los folios en un hilo que más tarde vamos a subir a la red social de X. 3 días después, Vicente, la alcaldía Álvaro Obregón hizo lo mismo que las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, es decir, solicitar un segundo pago en favor de Seguros Azteca Daños, que se puede verificar otro pago de 798,122 pesos, nuevamente en favor de la empresa del propietario de Grupo Electra. Es decir, la administración de Lía Limón terminó pagándole a la aseguradora de Salinas Pliego 1,596,244 pesos. ¿Qué pretexto? El mismo pretexto que en Cuauhtémoc, que en Álvaro Obregón, que en Miguel Hidalgo, contratar póliza y seguro integral. Pero hay otro personaje ahí que dijo, yo tampoco me quiero quedar atrás. Santiago Taboada, en ese momento titular de la alcaldía Benito Juárez, dijo, yo también quiero consentir, ¿por qué no?, a Ricardo Salinas Pliego y obsequiarle un par de pagos millonarios a Seguros Azteca Daños. El 2 de abril de 2024, la alcaldía Benito Juárez solicitó que se emitiera una factura por más de $500,000 de 596,092 pesos en favor de la asegura del dueño de Televisión Azteca, pero no le bastó. 4 días después dijo, vámonos con más y pagó otro $500,000 de pesos, más de $500,000, otros 596,092 pesos en favor de Seguros Azteca Daños. Le estoy diciendo que la administración del panista Santiago Taboada terminó pagando 1,192,184 pesos a la empresa del evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego. Es largo, la cosa no paró ahí, porque la alcaldía de Coyoacán, cuyo titular era y sigue siendo José Giovanni Gutiérrez Aguilar, también decidió unirse en favor de esta cruzada millonaria en favor de Ricardo Salinas Pliego ese prosperísimo mes de abril de 2024. El 2 de abril del año pasado, la alcaldía Coyoacán pagó 2 facturas por un monto individual de 422,332 pesos a Seguros Azteca Daños. Es decir, la administración de Giovanni Gutiérrez terminó pagando más de 844,000 pesos a la asegura del dueño de Televisión Azteca. Lamentablemente, esos pagos no fueron los únicos, Vicente, porque estas facturas se pagaron también en otros meses, haciendo la cuenta total, superó más de 20 millones de pesos esta serie de contratos, esta serie de facturas. Ya no le estoy presentando solamente los contratos, le estoy presentando las facturas que ya se pagaron, lo cual es mucho más relevante porque a veces el contrato puede llegar a decir, bueno, sí, pero no se ejecutó, no se llevó a cabo, etcétera, etcétera. Aquí ya están las facturas con los pagos. Esto en favor, insisto, de Seguros Azteca Daños, propiedad del prestamista Salinas Pliego, pero de eso, evidentemente, Vicente, jamás hablarán los medios de comunicación corporativos y mucho menos en los medios de desinformación del usurero dueño de Grupo Salinas. Y ahí están, Vicente, los datos duros. Preguntan, si ustedes tienen tantos datos, ¿por qué no presentan una denuncia? A ver,
aquí están los datos. Le regreso la pregunta a la persona que está preguntando si podemos nosotros hacer una denuncia. Con los datos que tiene el maestro Ricardo Sevilla, preséntenla ustedes. ¿Dónde están los políticos aludidos, señalados en este reportaje? Creo que cada quien tiene una responsabilidad y un papel que jugar en todo esto. Ojalá que en Morena, en la Ciudad de México, tomen nota de esto que estás publicando, Ricardo, y que se inicien las investigaciones que se tengan que realizar hacia los gastos de los que gobernaban, o a ver qué sale, ¿no? Esa es mi postura, salvo que tú digas otra cosa, maestro. Por supuesto que sí. La función del periodista es muy clara. Hacer estos señalamientos, siempre recuperando todos estos datos duros. A mí me parece que esa es la función esencial, por lo menos del periodismo, que yo en lo personal practico. A mí no me gusta barruntar, sospechar, no. Mi función es: recibo una información, la verifico, pido en transparencia de aquí, de allá y de acullá. A veces no te dan nada y tienes que investigar a través de otras fuentes. Afortunadamente, ya con tantos años en este oficio, ya tenemos muchas fuentes y a veces hasta nos da mucha vergüenza que nos están llegando denuncias, señalamientos de muchos lados y no podemos atenderlas todas. Pero en este caso fue un trabajo enorme llegar hasta estas facturas porque no las estaban soltando fácilmente. Usted ya sabe cómo son los órganos de transparencia, entre comillas, pero aquí está la información. Esto no lo falsificamos, así que si el señor Ricardo Salinas Pliego no recibió o su empresa no recibió ese dinero, entonces que haga la aclaración pertinente, pero estos son documentos que están que fueron enviados al gobierno central, es decir, al gobierno de la Ciudad de México, porque acuérdese usted que las alcaldías tienen un presupuesto y tienen que pedir ese presupuesto en determinado momento a el gobierno central, y el gobierno central dice, bueno, pues recibe todo esto, y ¿qué es lo que se solicita? No se imagina usted la cantidad de atrocidades que hemos ido encontrando a nuestro paso que tienen que ver con esto. Nosotros somos siempre muy mesurados porque a nosotros no nos interesa calumniar a nadie, sino simple y sencillamente denunciar con datos duros, exhibir las corruptelas de tal o cual personaje. Ese sujeto, Ricardo Salinas Pliego, que hoy está persiguiendo de una manera, diría yo, encarnizada al periodismo libre, al periodismo independiente, a la gente que está trabajando. Imagínense nada más denunciar a los colegas, denunciar a una ministra. Este señor es amigo de las dictaduras. En realidad, este señor no es, como se presume, una palabra que yo execro. Además, no es un libertario, no es un liberal, no es nada de esto. Este sujeto es un auténtico. Yo creo que si este sujeto estuviera al frente de cualquier gobierno, ahora está al frente de diferentes empresas, él sería el auténtico dictador. Palidecería Porfirio Díaz, palidecería Gaspar Rodríguez Francia, el dictador de Paraguay, que han sido de los dictadores más estultos que ha dado la historia, y otros tantos, Fujimori y otros tantos dictadores. Palidecerían todos esos dictadores ante este sujeto que, si no le gusta algo, te denuncia, te demanda, te persigue, te echa a todos sus medios de comunicación, además maniatados y con la lengua viperina que se cargan, para que tú digas, ya mejor no le entro porque me están demandando y denunciando. Nosotros solamente hacemos nuestro trabajo, y nuestro trabajo es justamente alzar la voz. Si alguien quiere denunciar, quiere demandar, quiere llevarlo por la vía legal, ahí está la información. Se puede poner en contacto conmigo. Yo respondo mis correos electrónicos, mis redes sociales. No soy como el usurero que tiene ahí a N número de gente haciendo su chamba. No, yo respondo a los correos que me envían, a los mensajes que me envían también, y ahí puede usted solicitar esta información, y yo con muchísimo gusto se la voy a enviar, o incluso puede usted ver de regreso
este episodio, este fragmento aquí en Sin Censura y decir, a ver, voy a tomar nota de lo que está pasando, o puede verlo también en mis redes sociales. Aquí las está usted viendo, ya se las voy a repetir, aquí las está usted viendo, para que ahí usted puede decir, sí es cierto, aquí están. Nada escondemos, mi querido Vicente, y la función del periodismo, desde mi punto de vista, es una función social. No es estar en el Ministerio Público, no es estar en las cortes, o sea, suficiente tenemos ya con chambear de esta manera, en el ojo del huracán siempre estamos. Imagínese cuántas demandas me la pasaría yo en el Ministerio Público, me la pasaría yo en las cortes, denunciando a Claudio X González, a Lorenzo Córdoba, a Enrique Graue, a Enrique Krause, a Xóchitl Gálvez, que la exhibimos como plagiadora, etcétera, etcétera. O sea, imagínense nada más, no nos iba a dar tiempo, entonces mejor nos dedicamos a litigar, pero no nos gusta el periodismo y lo vamos a seguir siendo, pues yo diría, Vicente, hasta el fin de nuestros días. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro, para que sigas con esto de hacer llorar, chillar la víbora, por favor? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígame en mis redes sociales, son estas tres, en X, @Sevilla Crítico, en @Ricardo Sevilla Podcast y en @Datos Duros Podcast. Ahí nos va a encontrar en YouTube y le vamos a pedir mucho el respaldo, porque sí hay por ahí, pues bueno, cualquier cantidad de estultos que están tratando de bloquearnos, pero los mandamos a la goma. Nunca vamos a ser dóciles. Y síganos aquí, por supuesto, en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, público memorioso, y estamos pendientes a la información. Así es, mi querido Ricardo. Te mando un abrazo, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.